Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Sed misericordiosos como vuestro Padre misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Os verterán una medida generosa, colmada, remecida, rebosante, pues con la medida con que midiereis se os medirá a vosotros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Las lecturas, como siempre, de cada día están en este tiempo de Cuaresma dirigidas de cara a la conversión de cada uno. La primera puede parecer un poco extraña y dura, es del libro de Daniel. Están en Babilonia, el pueblo se ha dado cuenta de todos los desastres, de haber perdido todo. Y entonces viene el porqué, y es Daniel el que explica el porqué. Y ese porqué implica el reconocer los pecados. Si no se reconocen los propios pecados, los del pueblo, los pecados en general, nunca se saldrá de ellos. Es un poco aquello que enseñaba muy bien Juan Pablo II de cara al jubileo del año 2000, cuando pedía a todas las diócesis, a todas las iglesias y a todas las parroquias que hiciesen un examen de conciencia de cómo habían llegado hasta ese momento, cuáles eran los pecados propios, qué habían hecho mal. ¿Para qué? No para simplemente fustigarse y decir qué malos somos, no ese es el sentido, sino el sentido es para podernos convertir hemos de saber lo que hacemos bien y lo que hacemos mal. ¿Cuál fue la respuesta de la mayoría de diócesis y de parroquias? No hicieron nada o no hicimos nada. Y después de esos polvos, estos lodos. Así estamos hoy también, sobre todo en Occidente, sin haber hecho estos exámenes de conciencia necesarios para el cambio. Primero es reconocer el mal propio. Es aquello que sale mucho en el Evangelio, ¿no? Cuidado con querer corregir a los demás. Si no ves la viga en tu ojo, ¿cómo vas a sacar la paja en el ojo ajeno? Primero has de verte a ti mismo y verte con realidad como Dios te ve. Ver el mal que hay en uno para poderlo sacar. Muy fácil de decir, pero muy difícil de hacer muchas veces. Y de ahí se nos lleva al Evangelio. No juzguéis, no condenéis. Y aquí entra un problema grave. ¿Cómo que no hemos de juzgar? ¿Cómo que no hemos de condenar? Si parece lo más normal, el Señor nos ha dado una inteligencia para juzgar las cosas, para aprobar lo que está bien, para condenar lo que está mal. Entonces, ¿cómo se come esto de no juzgar, no condenar? Y en el fondo, todo esto entra en lo que es el plan de misericordia de Dios. Porque lo que Él quiere diciendo esto es primero que cada uno reconozca el mal que hay en él. Y a partir de ahí, entonces podrá empezar, curándose del mal, empezar a juzgar. Pero juzgar y condenar no en el sentido que se da hoy. O sea, ¿cuál era el gran problema de Jesús para con la gente ese juzgar y condenar? Era que la gente identificaba a las personas como los buenos y los malos, los amigos y los enemigos, los míos y los que no son míos. Los míos, los buenos, los amigos, estos son todos buenos. A ese se les perdona absolutamente todo. A los demás, ni agua. Los demás, el que es malo, ya está. Ese ha de ir al infierno y se acabó el problema. Pues no. La voluntad de Dios no es que nadie vaya al infierno, es que todos se salven. Pues mientras estamos aquí en la tierra, lo que quiere es la conversión para la salvación, no la condenación. La condenación vendrá después cuando alguien no ha querido convertirse nunca.
Pero la voluntad de Dios no es condenar a nadie, es salvar a todos. Otra cosa es que uno no se deje salvar. Cuando no te dejas salvar, pues te condenas. Cuando no quieres convertirte, no quieres cambiar de vida, Pero hemos de decir aquello que ya decía Santo Tomás de Aquino y muchos otros antes. Hasta el pecador más recalcitrante, hasta el peor de todos, se puede convertir. El alma humana está en todos y todos, por malos que puedan parecer o incluso ser, pueden llegar a la salvación, pueden convertirse. Por eso cuidado con el condenar, porque lo peor de todo es que los que más condenamos son los que nos podemos condenar. Si vamos en plan prepotente condenando a la gente y simplemente juzgándolo todo, cuidado que con esa medida el Señor nos juzgará a nosotros. Y por desgracia eso pasa mucho con los que se creen buenos, que pueden juzgar a todos. Hemos de ser buenos, pero esa bondad de llevar al bien y a la conversión de los demás, no solo al juicio negativo. Pero sí que es verdad que en un punto sí que hemos de juzgar, y es juzgar los hechos. No hemos de juzgar las personas, no las podemos condenar, las hemos de ir salvando y buscando su conversión. Pero ¿por qué hemos de juzgar los hechos? Porque hemos de saber juzgar lo que está bien y lo que está mal. Si decimos que no juzgamos los hechos, acabaremos haciendo el mal, y es lo que el Señor no quiere. Quiere que discernamos, a ese se llama el juicio, discernir entre el bien y el mal, para que hagamos el bien. Y se nos dice ahí, sed misericordiosos, como vuestro Padre es misericordioso. Hemos de pedir a Dios que nos dé esa capacidad de misericordia ante los malvados y ante nosotros mismos, que busquemos realmente el bien que Dios quiere. Y entre ese bien también nos decía el Evangelio, dad y se os dará. Pero ese dar de Dios, Él mismo lo pone como condición. Si vosotros dais, Dios os dará. Dios os tratará como vosotros tratéis. Así que hemos de ser bondadosos y tender a esa santidad que Dios quiere, para que Dios nos trate de verdad como hijos suyos.